Colosenses 2, del 1 al 7, si tienes tu Biblia, la escritura, o aquí no lo van a proyectar en la pantalla, vamos al libro de Colosenses. Esto lo escribió Pablo a la iglesia que estaba en Colosas. Era Colosenses 2, capítulo 2, versos del 1 al 7, y vamos a seguir la lectura. Dice: porque quiero que sepan cuán gran lucha sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie los engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con ustedes, gozándome y mirando su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Por tanto, de la manera que han recibido al Señor Jesucristo, anden en Él. El verso 7, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como han sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Pablo le está escribiendo a esta iglesia. La preocupación de Pablo por la iglesia era que los creyentes de Colosas crecieran en la sana doctrina, que conocieran las riquezas del pleno entendimiento de lo que es la plenitud del Evangelio, que es Cristo. Cristo es el Evangelio, es Dios encarnado, y esto era lo que Pablo quería, que los colosenses se quedaran con eso. Dice: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Los falsos maestros que amenazaban a los colosenses afirmaban que poseían una sabiduría secreta y un conocimiento trascendente que solo estaba disponible para la élite espiritual. A diferencia de ellos, de estas personas que acosaban a los colosenses, Pablo les dice que toda la riqueza de la verdad necesaria para la salvación, la santificación y la glorificación están en Jesucristo, que es Dios revelado. Pablo no quería que los colosenses fueran engañados por los falsos maestros que asaltaban a la persona de Cristo. Pablo quería que los colosenses estuvieran arraigados y cimentados en su fe, en su creencia y en lo que él les estaba compartiendo. Por esta razón les insistió en la deidad de Cristo, así como en su suficiencia, tanto para salvar a los creyentes como para llevarlos a la madurez espiritual. Debido a que Pablo era un prisionero, Pablo no podía estar presente con ellos. No por eso no quería decir que no los amaba o que no los quería, pero él se preocupaba por ellos. Y ellos, los colosenses, eran buenos, ellos estaban firmes en su fe. Ellos eran como un pelotón de soldados, ¿verdad? Que ellos estaban preparados para la batalla. Y por tanto, de la manera, les dice Pablo en el verso 6, que han recibido al Señor Jesús, anden en Él. Andar en Cristo es vivir una vida que sigue ¿qué? El ejemplo de nuestro Señor Jesús. Ellos tenían que vivir conforme a las enseñanzas para poder estar, como dice en el verso 7, arraigados, sobreedificados en Él, en el Señor, y confirmados que en la fe, así como han sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Esto es lo que Pablo nos está diciendo en estos versículos del capítulo 2 de Colosenses. Él quería que esa iglesia, que estos creyentes estuvieran fuertes en el Señor, fortalecidos en su fe, por la palabra, arraigados y cimentados en el Señor. Aquí el sentido es objetivo y se refiere a la verdad de la doctrina
cristiana. La madurez espiritual, esta se desarrolla y se fundamenta a partir de una raíz profunda de la verdad bíblica. Si no está en la Biblia, si no está en la Escritura, no vale, ¿verdad? Entonces, esa era la preocupación de Pablo hacia estos creyentes, hacia estos hermanos, que ellos fueran confirmados en la fe, que esa verdad bíblica echara raíz en su vida, en su corazón. Y es como también los apóstoles nos lo han dejado, ¿verdad? A través del Espíritu Santo fueron inspirados para escribir las Escrituras. Escribieron las cartas a Pablo, a Timoteo, a Tito, a las iglesias de Colosas, en Filipos, Corintios. Todo eso se escribió para que nosotros tuviéramos un ejemplo de cómo conducirnos. Por eso segunda de Timoteo, la segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo, Timoteo era un joven pastor y Pablo lo estaba equipando y preparando para la obra del ministerio. Y entonces le dice, fíjate en la segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo, es el capítulo 3, versos 16 y 17. Este es un versículo muy arraigado y muy cimentado entre nosotros en esta congregación porque es bien importante. Yo creo que ya no lo debemos de saber de memoria, bueno, yo creo, ¿verdad? Pero si ya escuchas esta cita, luego te va a venir, ok, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. ¿Sí? La Escritura nos prepara para toda buena obra. Al aceptar a Cristo, me imagino, yo creo que todos los que estamos aquí hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor. Cuando tú vienes a Cristo y lo haces Señor de tu vida, tú tienes que comenzar a vivir con Cristo. No puedes estar separado, tienes que estar en Él. Tienes que vivir tu vida con Cristo y debes alimentarte de la palabra. Es por eso que aquí tenemos las predicaciones. Los miércoles tenemos nuestros discipulados. Tienes que tener también tu devocional y te tienes que estar alimentando de la Escritura, de la palabra, porque esto nos ayuda a arraigarnos, edificarnos y fortalecernos en la fe. Tú puedes vivir para Cristo al someter tu vida a su voluntad. Muchos dicen, pero es que ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? ¿Qué es lo que Dios quiere? Cuando tú vienes a Cristo tienes que rendirte al Señor, tienes que rendir todo, no nada más una parte. Y esto lo vemos, para conocer la voluntad de Dios, Pablo escribe en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, versos 1 y 2, y les dice: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Y aquí viene algo que a mí me gusta y dice: no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad, agradable y perfecta. Siempre decimos, si es que la voluntad de Dios para mi vida es agradable y es perfecta, y así es porque lo dice Pablo. Pero para que tú puedas entender y puedas comprender cuál es la voluntad agradable y perfecta de Dios para tu vida, tienes que cambiar tu entendimiento, tienes que renovar tu mente. ¿Y cómo la vas a renovar? A través de la Escritura. Sí, tú empiezas a leer y empiezas a saber, y Dios te empieza a hablar y decir, es así como tú te debes de conducir. Por eso tienes que cambiar tu manera de pensar. No tenemos que ir con la corriente del mundo, no tenemos que pensar como piensan los demás, sino qué dice Dios en la palabra. Y esto es lo que la palabra nos va a ir enraizando en el Señor, nos va a ir cimentando, nos vamos a ir plantando en el Señor. Buscamos, la cosa número 2 es que tenemos que buscar aprender del Señor, su vida y sus enseñanzas. ¿En dónde vamos a ver la vida y la enseñanza de Jesús?
en la Escritura, en la Biblia, en la palabra. Tienes que meterte, tienes que estudiar, tienes que tener hambre de eso para que lo puedas conocer. Colosenses 3:16 nos dice que la palabra de Cristo more ¿en qué? Abundancia. ¿Qué quiere decir abundancia? Mucho, ¿verdad? Bastante, que abunde, que sobresalga, ¿no? Que se te vaya, ¿sí? Entonces dice que eso tiene que morar en nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia nuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cantos espirituales. Tenemos que seguir llenándonos de la palabra de Dios. Ahora, el número 3 dice que tenemos que reconocer el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando nosotros venimos a Cristo, el Espíritu Santo nos atrae a Él. Viene a nosotros, viene sobre nosotros y nos abre el entendimiento de la palabra para que cuando tú estés leyendo puedas entender qué es lo que estás leyendo y Él te lo va a enseñar. Y dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder, ¿verdad? Van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Es el poder de Dios sobre nosotros para poder entender la palabra, la Escritura. Gálatas 5:22 nos habla del fruto del Espíritu. Cuando el Espíritu viene a nosotros, produce un fruto. Son frutos los que produce en nosotros: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. ¿Sí? Eso también ya no lo debemos de saber de memoria, porque eso lo produce el Espíritu Santo en nosotros. Nos estamos ¿qué? Arraigando y cimentando ¿en qué? En la palabra de Dios. Ahí vamos a crecer, ahí estamos creciendo. No vamos a hacer árboles chiquitos o chaparritos o los bonsái, ¿verdad? El bonsái es un árbol pequeño que hasta lo tienes que sembrar en una maceta chiquita y nomás le tienes que echar gotitas de agua, porque si le pones más se te seca, se te muere y no puede crecer demasiado. No, los cristianos no vamos a ser cristianos bonsái, ¿verdad? Vamos a ser árboles frondosos, árboles grandes. Y esta agua que nosotros necesitamos, esta humedad que necesitan nuestras raíces, está en la palabra de Dios para poder crecer. Yo te pregunto en esta mañana, ¿qué tan arraigado, qué tan cimentado tú estás en el Señor, en el conocimiento de su palabra, de Jesucristo, de Dios? ¿Qué tanto tú tienes dentro de ti para que tú puedas producir fruto, para que tú puedas almacenar agua a tu vida? ¿Qué tanto hay de ti en eso? De Dios. Jesús nos contó una parábola. Vamos entrando al tema de hoy. Jesús nos contó una parábola y la encontramos en el libro de Lucas, capítulo 8, versos del 5 al 15. Conocemos esta parábola, todo el mundo la sabemos. A los niños en la escuela les gusta mucho porque se trata de la parábola del sembrador. Vamos a leer conmigo a capítulo 5. Y es Jesús que está contando esta parábola. Dice: el sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron junto con ella la ahogaron. Otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto 100 por 1. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Jesús les contestó, les dijo a sus discípulos: a ustedes les es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Entonces Jesús les dice, vamos al versículo 11: esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios.
Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Verso 13 dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen ¿qué? Raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. El verso 14 dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Qué tipo de terreno eres tú? ¿En qué tipo de terreno te encuentras tú? Aquí Jesús nos acaba de poner 4, nos acaba de mostrar 4. Yo me quiero enfocar en el verso 6, donde dice que una parte de la semilla cayó sobre piedra y nacida se secó, porque no tenía humedad. La respuesta, la revelación de esto nos la da en el 8, versículo 13. Explica Jesús lo que esto significa. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba, ¿qué pasa? Se apartan, ¿verdad? A simple vista todo se ve muy bien, se veía muy bien, ¿verdad? Pero por causa de la roca, de la piedra, la plantita no encontró echar una raíz fuerte. Vino la prueba y se secó y no hubo fruto. Recordemos que la raíz tiene que profundizar para hacer un árbol fuerte. Cuando el viento sopla, lo va a fortalecer. Pablo usa también la ilustración de estar arraigados a Cristo, así como las plantas reciben nutrición del suelo a través de la raíz, recibimos la fortaleza de Cristo. Cuanto más dependan nuestras vidas de Él, menos serán las posibilidades de ser engañados o removidos. Tenemos que depender del Señor, tenemos que arraigarnos en Él. ¿Cómo está enraizada la palabra de Dios en nosotros, en nuestra vida? ¿De veras la tenemos en nuestro corazón? Que tú puedas decir, sí, yo creo y yo me aferro a ti, Señor, a tu palabra. ¿Sabes que cualquier cosa que nos hace necesitar a Dios es una bendición? ¿Sí sabes eso? Sí. Todo lo que te hace necesitar a Dios es una bendición. Acuérdate que, y lo vuelvo a repetir, el viento hace que los árboles se hagan fuertes y que las raíces se hagan fuertes. Queremos vivir vidas libres de tormentas y de tempestades. Queremos que todo fluya, ¿verdad? Queremos que nada nos pase. Pero si no crecemos a través de la lucha, de la prueba, de la adversidad, vamos a estar débiles. Vamos a estar sin raíz. Venga lo que venga, hermanos, tenemos que estar firmes, fortalecidos, consolarnos a través de la palabra de la Escritura. Dios, el Señor no nos dejó, y se lo vuelvo a repetir, alá y se va. Dios nos dejó su palabra, nos ha dejado la Escritura para que tú tengas una herramienta de cómo conducirte aquí en la vida. Un predicador del siglo pasado, Charles Spurgeon, dijo: el cristiano se hace fuerte por las tormentas de la vida. Yo creo que aquí todos hemos tenido, o estamos, o están pasando por una necesidad, por una situación difícil. Hay una tormenta en tu corazón, en tu pensamiento. Pero ¿qué haces? ¿Qué piensas?
llenarlo, ignorarlo, dejarlo pasar. O mucha gente se va a disfrutar la vida o se enfoca en el trabajo, en la familia, en los hijos, en otras cosas, pero no se hacen fuertes en Dios. No recurren a la verdadera fuente de la palabra, que es la Escritura, para ser fortalecidos en el Señor. Podemos decir, es que no puedo, es que ya no aguanto, siento que me voy a caer, me voy a derrumbar. Pues echa raíces en el Señor, echa raíces en la palabra. Ve a Dios. El Señor nos fortalece. Nada de lo que viene a tu vida es porque Dios dice, no, es que lo voy a castigar porque no lo quiero. No, es porque sabes que es que te amo y quiero fortalecerte. Yo quiero que me conozcas y yo quiero que tú veas mi poder. Y yo quiero que mi nombre sea glorificado en tu vida. Yo quiero llevarte a que me conozcas. Que no estemos como Job, que decía, de oídas te había oído. Muchos ahí estamos, ¿verdad? Es que sí, pero cuando viene la prueba, Señor, no. Hay que fortalecernos en el Señor. Las tormentas van a venir, los problemas van a venir, pero es nuestra decisión si nos quedamos tirados o nos levantamos. Pablo le escribe a los Romanos en el capítulo 5, en el verso 3 y 4, les dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Y sabes qué? Sabiendo que la tribulación produce ¿qué? En nosotros paciencia. ¿Y la paciencia qué produce? Prueba. ¿Y la prueba? Esperanza. ¿Y la esperanza? No avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Esto parece, no sé, como un acertijo, ¿verdad? Cuando yo lo leí por primera vez estábamos pasando por una situación difícil y yo lo leía, yo decía como que algo te va llevando, ¿verdad? ¿Qué dice? Que la tribulación produce paciencia. Esperar es lo más difícil, ¿verdad? ¿Y la paciencia? Prueba, porque el Señor nos está probando a ver qué tanto aguantamos, ¿verdad? ¿Cómo estamos? Pero la prueba nos produce ¿qué? Una esperanza. Mientras eso viene, yo confío y yo sé que Dios me va a sostener y que Dios está ahí, no me va a avergonzar porque yo estoy esperando en mi Dios, en mi Redentor, porque su amor ha sido derramado en mi vida, en mi corazón. Santiago 1, 2 al 4, fíjense lo que dice Santiago. Hermanos míos, ¿cómo nos lo dice? ¿Verdad? Hermanos míos, hermanos de Juárez, de Logos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Gócense, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra ¿qué? Completa, para que sean perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. Hay que permanecer, hay que esforzarnos para que no estar incompletos, hay que estar completos. Y hay que esperar, hermanos, no se desesperen, no se desesperen. Las pruebas producen una raíz fuerte en nosotros y fortalecen nuestra fe. Fortalecen nuestra fe las pruebas. Que no nos desmoronemos, que no nos vayamos para abajo, sino decir, Señor, aquí estoy y gózate y dale gracias a Dios. Porque cuando tú tengas esa actitud y ese corazón delante de Dios, el Señor te va a fortalecer cada día más y te vas a decir, wow, gracias Señor. De veras que sin ti yo no hubiera podido seguir adelante. Es por tu gracia y es porque la palabra de Dios va a empezar a fluir en tu vida. Acuérdate, echar raíces fuertes en el Señor. No en cualquier cosa, en Dios, porque no es ni el esposo, ni la esposa, ni los hijos los que te van a sostener. Es Cristo, es Dios, arraigados en su palabra. ¿Cómo respondemos? Por eso Pablo también escribe allá a los Colosenses, nuestro versículo que es el tema, que estemos arraigados y sobreedificados en Él, en el Señor. El Salmo 1, del verso 2 y 3, dice que en la ley de Yahvé está nuestra delicia. Y en ella pensamos de día y de noche. Y cuando tú haces eso, dice la palabra, serás como un árbol plantado junto a ¿dónde? Corrientes de agua
que da su fruto a su tiempo. Vas a ser ese árbol plantado junto a las corrientes y va a haber fruto en tu vida. Y tu hoja no se va a caer ni se va a secar. Tú vas a tener vida, vas a tener vigor, vas a tener fuerza, porque la palabra de Dios está en ti. Es tu meditación de día y de noche y vas a dar fruto. Tus hojas siempre van a estar verdes, plantados junto a corrientes de agua, que nuestra raíz busque esa agua viva que es Cristo. Iremos, hermanos, iremos por tiempos de sequía, pero no tengas miedo, no tengas temor. Nos pueden quitar aquí en la tierra muchas cosas, se nos pueden ir muchas cosas. Pero si estás arraigado en el Señor, nada ni nadie te va a quitar esa fuente de agua viva que es Cristo en tu vida. Él lo declaró así, Él dijo: yo soy el agua viva. Y si Cristo está en ti, esa agua viva está en tu vida. Y no vas a tener sed y no vas a tener sequía en tu vida. Nada ni nadie nos puede quitar esa fuente, hermanos. Fortalécete en el Señor. Por mucho que yo te pueda hablar o te pueda decir, si no lo experimentas, si tú no decides decir: Señor, yo creo y yo me rindo a ti, me fortalezco en ti y en tu palabra, hasta que tú no lo hagas y lo compruebes, tú vas a decir: es cierto. Todo lo que está en la Escritura, hermanos, es verdad. Si está ahí es porque si Dios lo dijo, es porque es verdad. Si no estás arraigado en Cristo y en su palabra, no vas a poder resistir la prueba. Y si no enfrentas pruebas, no podrás desarrollar raíces profundas y fuertes. Cuando tú tienes tu relación con Cristo, cuando tú vas al Señor y Él es tu fuente, Él te va a dar confianza, te va a dar carácter, te va a dar propósito en sus planes, en medio de la tormenta. En sus planes, no en los de nosotros. Eso, cuando tú empiezas a tener esa relación con el Señor sabe lo que necesitamos para hacernos más fuertes. Oye, eso sí está durito, porque a veces no nos gusta, ¿verdad? No. A veces hay presión en el trabajo, hay escasez, hay enfermedad. Pero el Señor nos hace fuertes ahí y Él sabe lo que necesitamos y es donde nos vamos a fortalecer. Porque Él nos va a proveer la gracia necesaria. La gracia que tú necesitas, Él te la va a dar. Es la gracia del día a día. Busca esa gracia, ve a Dios todos los días y esa gracia está vigente cada día. Nos dice que sus misericordias son nuevas cada mañana, cada día. Puedes ir a la fuente y puedes apelar a Dios. Derrama tu corazón, derrama tu vida. El Señor sabe por lo que tú estás pasando. Que la opresión y la opresión de las cargas no te apachurren, no te opriman, no te dejen ver más allá de lo que Dios tiene para ti. Echa raíces en el Señor. Su palabra dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. La meta de cada prueba sea que el nombre de Dios sea glorificado, porque no se trata de ti, no se trata de mí, se trata de nuestro Señor. Vamos a arraigarnos y a cimentarnos en el Señor. No desechemos la palabra de Dios. El miércoles tuvimos una enseñanza muy buena y era precisamente el tema: no desechemos, hermanos, la palabra de Dios. Arráigate ahí, búscalo, no dudes, enraízate ahí, echa raíces, busca la humedad, busca el agua para que puedas estar firme, para que puedas resistir en el día malo. Yo te invito a que vayas conmigo al libro de Jeremías, el capítulo 17. Versos 7 y 8. Y mira lo que nos dice la palabra del Señor. Bendito el varón que confía en Yahvé,
y cuya confianza es Yahvé. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Bendito el varón, bendito sea el pueblo de Dios, el hombre, la mujer que confía en Yahvé y que Él es su confianza. ¿Te fijas lo que dice aquí? Él no está diciendo que no va a haber pruebas, que no va a haber luchas. Está diciendo que en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Será al contrario un árbol junto a unas aguas, a corrientes, y va a echar raíces y no va a haber cuando viene el calor, ni cuenta te vas a dar, porque tú estás arraigado y cimentado en el Señor. Hermanos, hay que dar fruto para su gloria, fruto para su gloria. No dejes que la semilla caiga en roca, en piedra, porque no deja penetrar. Y a veces así es el corazón, nos cerramos y no dejamos que la palabra de Dios penetre a nuestras vidas. Así es que yo los animo, hermanos, a que estemos arraigados y cimentados en el Señor y en su palabra.